Hola chicos, el día de hoy vamos a recordar lo que es el presupuesto familiar. Les tengo una presentación corta para que no se aburran tanto. Y pues aquí vamos a ver algunos conceptos básicos. Dice 10 pasos para elaborar un presupuesto familiar. Vamos a ir leyendo cada uno de los pasos y dice recopile todos sus estados de cuenta y facturas. Tome lápiz y papel. Anote sus gastos variables. Acuérdense que los gastos se dividen en dos, en variables y anote sus gastos fijos. Entonces, si les pregunto cuáles son los tipos de gastos, variables y fijos. Muy bien, dice, detalle sus ingresos. Los ingresos también se dividen en dos, ingresos variables e ingresos fijos. Número 6, calcule la magnitud de su déficit. ¿Se recuerdan qué es déficit? Es como la pérdida que nosotros tenemos, ¿verdad? Y defina sus gastos prioritarios, en qué es lo que necesitamos gastar y qué no, ¿verdad? Y 8, fije una meta de ahorro. Evite endeudarse con el banco, vea la opción de refinanciamiento, ¿verdad? Evalúe el resultado y repite el ejercicio el siguiente mes. Bueno, si nos damos cuenta, básicamente aquí nos están dando los pasos que debemos seguir para elaborar un presupuesto. Básicamente nos están pidiendo ordene ingresos en fijos y variables y posteriormente ordene los gastos en fijos y variables, ¿verdad? Siempre recuérdense que para hacer un presupuesto se necesita disciplina si es familiar, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos como primer punto los gastos mensuales y los ingresos, ¿verdad? Están acá. Entonces, tenemos aquí que los ingresos o salarios son ingresos extras. Entre los ingresos extras podemos determinar que están las horas extras y las comisiones. Y los ingresos fijos podemos determinar los salarios, ¿verdad? Los gastos mensuales pueden ser por energía eléctrica, agua, comida, tarjetas de crédito y vivienda, por el mantenimiento de carro, gasolina, celular, internet, salud y transporte. Ahora lo que debemos de tomar en cuenta es lo que les vengo diciendo desde la primera diapositiva. Existen gastos fijos y variables. ¿Qué gastos pueden ser fijos? Por ejemplo, el alquiler de una vivienda, un préstamo, el servicio de internet, básicamente, ¿verdad? Y los demás que no hice mención como energía eléctrica, como agua, comida, tarjetas de crédito, mantenimiento del carro, la gasolina, el celular, la salud y el transporte son variables. ¿Por qué? Porque no podemos determinar un solo pago fijo en algo que nosotros podemos usar de menor cantidad a mayor cantidad. Bueno, para que ustedes puedan determinar qué es un ingreso y qué es un gasto. Bueno, un ingresos pueden ser los salarios, las pensiones, pensiones alimenticias, intereses de cuentas bancarias, alquileres cobrados si yo alquilo una casa, trabajos extras y otros ingresos. En el caso de los gastos, podemos tener vivienda, compra de comida y elementos de cuidado del hogar e higiene, suministros, agua, luz, internet, teléfono, gas, etcétera. Cuidado personal, ropa, peluquería, salud, etcétera. Pago de impuestos, vacaciones o recreación, pagos de deudas, educación, transporte, ocio, restaurante, cine, teatro, etcétera. Y regalos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, los ingresos es todo lo que influye en nosotros como algo que entra y sube nuestro patrimonio y un gasto es un elemento que disminuye nuestro patrimonio. Entonces, además, dice, reporta los siguientes gastos estimados en un núcleo familiar. Si nos damos cuenta, aquí tenemos varios elementos
o varios gastos, por ejemplo, vivienda, sueldo de la empleada, recreación, calzado, servicio de basura, servicio de cable, servicio de luz, servicio de gas. Todos estos son gastos. Todos son gastos. Lo único que debemos de hacer es clasificarlos entre fijos y variables, ¿verdad? Entonces aquí, si nos damos cuenta que tenemos un presupuesto. Un presupuesto se divide en presupuestado y ejecutado. Cuando hablamos de presupuestado, estamos hablando de lo que una familia considera que va a gastar en un mes. Es un supuesto. Y el ejecutado es cuando nosotros llegamos a fin de mes, vemos todas nuestras facturas, todos nuestros ingresos y nuestros gastos y nos damos cuenta quizá de que haya una variación. Entonces, el presupuestado es un supuesto de los gastos que nosotros vamos a realizar y el ejecutado es el gasto real mediante facturas que nosotros hemos ya realizado pagos. Entonces, acá tenemos gastos fijos. Miren, entonces aquí tenemos gastos fijos, lo que se puede gastar y no va a variar. Por ejemplo, el servicio de la basura es un costo fijo, el agua purificada tiene un gasto fijo, el servicio del gas, el sueldo de nuestra empleada, el alquiler de nuestra vivienda son gastos fijos, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues aquí básicamente la gráfica no lo está representando, indicando que los gastos parciales del presupuestado son los mismos que los gastos parciales del ejecutado. Entonces acá ya básicamente pues tenemos nuestro presupuesto mensual, que es el mismo que ustedes pueden encontrar en su libro. Y tiene un encabezado. El presupuesto mensual nos indica que el nombre de la familia a la que le pertenecen deben de verificar el mes y el año. En la descripción ustedes van a colocar todos los ingresos fijos y variables. ¿Ya se dieron cuenta? Y luego van a registrar los gastos y fijos y variables. Entonces, ya teniendo esto acá, ustedes colocan o enumeran cada uno de los gastos y los van sumando por bloque. ¿A qué me refiero por bloque? Todos los gastos, todos los ingresos fijos y variables, ustedes los unen, los suman y los trasladan a un total. Luego hacen lo mismo con los gastos fijos y variables, los unen y los ponen en una misma sumatoria. Posteriormente a eso, suman ambas cuentas totales que tienen acá y, perdón, lo restan ingresos menos gastos y obtienen el monto o saldo parcial. Ya cuando tienen esto, ustedes empiezan a ver si hay algún otros gastos que no estaban contemplados dentro de esto y los van colocando. Posteriormente a esto se pasan a lo que es el ejecutado y vuelven a comparar los mismos gastos. ¿Cómo los van a comparar? Van a tener información que van a completar con el presupuestado como se hacía antes y va a haber un párrafo donde les van a indicar los gastos reales del ejecutado. Básicamente, acuérdense que este presupuestado y ejecutado, es una comparación de los gastos que una familia tiene a lo largo de un mes y ellos especifican cuáles son los gastos que han tenido, hacen una comparación y toman elementos necesarios para poder disminuir su presupuesto a favor, ¿verdad? Y que haya más aportación para el ahorro, porque si nos damos cuenta acá, ellos tenían presupuestado ahorrar 790 quetzales aproximadamente y en realidad lo único que pudieron ahorrar fue 550. Cuando nosotros ya hayamos realizado todo el presupuesto, tenemos que realizar un análisis. Este análisis, ustedes tienen que determinar si el saldo es positivo o es negativo. ¿Cómo me voy a dar cuenta si es positivo o si es negativo? Si nos damos cuenta, los ingresos son mayores que los egresos.
Eso me da la pauta a mí a simple vista de determinar que el resultado es positivo, ¿sí? Si los ingresos fueran menores a los gastos, esto me va a indicar un número negativo. Entonces, el saldo que me está pidiendo aquí que yo analice va a ser negativo. Pero en este caso es positivo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Dice, recuerda que el sueldo, las horas extras y las comisiones se colocan ya descontando el IX. Entonces lo vamos a trabajar así. Nos van a dar el salario, nosotros vamos a ver si tiene horas extras y las comisiones y todo eso se le va a descontar a el presupuesto, ¿sí? Entonces son elementos que no podemos olvidar con respecto a esto. Bueno, también en su tarea, básicamente les coloqué unas sumas y restas que ya se van a dar cuenta, pero que realmente son cálculos de patrimonio. Acuérdense que el capital o patrimonio neto tiene tres tipos. Positivo, si el activo es mayor; negativo, si el pasivo es mayor; y neutro, si el pasivo y el activo son iguales. Entonces tienen que darse cuenta en eso y responder. Les hice una tabla de manera de que lo hagan de forma ordenada. En el caso del presupuesto familiar, pues, les coloqué igual una tabla similar a esta para que ustedes puedan elaborarlo. Si necesitan hacer, bueno, más bien necesitan hacer cálculos, necesito que quede constancia de sus cálculos. Acuérdense que esos cálculos van a avalar que ustedes realmente hicieron la tarea, porque se están copiando mucho, ¿ok? Entonces, por favor, esa es su tarea para esta primer guía. Espero que les haya servido este recordatorio y si no, pues ya saben que estoy a sus órdenes en el correo donde ustedes me pueden escribir, que yo en breve, pues de recibirlo, pues yo les voy a contestar. No me queda más, pues, que agradecerles su atención y les deseo un buen día. Adiós, chicos.